el mundo va hacia ese lugar porque las nuevas generaciones están reclamando eso porque se dan cuenta que es lo que quieren, digamos, ¿no? Organizaciones más sanas. Y por otro lado, porque hay una correlación entre las organizaciones sanas y la performance de la organización, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuanto más sana es la organización, mejor performance tiene. Entonces, todos van a querer una organización que performe bien, y si vos querés una organización que performe mejor, hace la más sana, digamos, ¿no? Entonces es como que es la forma más inteligente de hacer negocios, es una forma más inteligente de hacer negocios, invertirle en eso. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas escuchar cada uno de nuestros episodios. Después de un año de espera para tener este conversar, hoy tenemos un invitado súper especial y es un verdadero crack de la autogestión, uno de los pioneros en América Latina. Mi invitado el día de hoy es Jorge Silva y es originario de Argentina, cofundador de 10 Alpines. Esta organización fue fundada en el año 2009. Actualmente cuenta con 90 colaboradores y el giro de la organización es en la industria del software. Fue inspirado por el libro de Maverick de Ricardo Sembler en el 2008. Desde un principio, la filosofía de la empresa fue que las finanzas fueran transparentes. Ha desarrollado un nuevo proyecto de consultoría en autogestión desde hace 2 años bajo la filosofía Alpines para ayudar a otras organizaciones. Nuestro conversar fue cómo tener una organización sin vendedores, cómo distribuir las utilidades del 50% y cómo integrar nuevo talento. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pancho? Qué gusto de tenerte aquí y la verdad me siento muy, muy contento y estoy orgulloso de conversar el día de hoy. Bueno, yo también, gracias por la invitación. Sé que fue, fue costó encontrar un espacio, pero bueno, lo conseguimos, eso es lo importante. Y lo cual lo aprecio y lo valoro que me hayas dado un espacio porque realmente tu historia en estos temas de principios de autogestión, pues tienes mucho que aportar. Bueno, vamos a ver lo que podemos aportar, ¿sí? Bien. Jorge, para ti, ¿qué es la autogestión? ¿Qué es la autogestión? Eh, bueno, la autogestión para mí es una forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Y cómo es esa forma? Tratando de dejar de alguna forma librado al equipo o al grupo, eh, dejar librado al equipo cómo hacer las cosas, ¿no? Y la organización de cómo hacer las tareas y de cómo llevarlas a cabo y de qué cosas son importantes. Entonces, básicamente la autogestión para mí es eso, es dejar a los que mejor saben hacer las cosas que tienen que hacer. Claro. Y Jorge, ¿cómo conectas tú con estos principios? ¿Qué te inspiró a ti, a tus socios? Bueno, viste como todas las cosas, eh, las inspiraciones y los productos no son lineales ni son producto de una sola inspiración, ¿no? Es un mix de muchas cosas. Em, para nosotros, como grupo, dos principales fuentes de inspiración al momento de pensar en Pines fueron el mindset ágil o el mundo de la agilidad, digamos, el bien tradicional, digamos, con el manifiesto ágil, con las prácticas técnicas. Nosotros veníamos bueno, somos ingenieros y licenciados en desarrollo de software y resonamos mucho con los principios ágiles allá por el 2000 y pico, 2000. Yo me crucé con las primeras ideas ágiles en el 2004. Eh, y en el 2008 se organizó acá en Argentina la primera conferencia de agilidad y ahí estuvimos involucrados.
Incluso dos de mis socios estuvieron en el board de organización. Y entonces la agilidad y los principios ágiles, el de la colaboración, el de las personas por sobre los procesos, el de las relaciones de largo plazo por sobre los contratos, digamos, todo eso, la autogestión, que es incluso uno también de los principios, son todos valores y principios que resonaban mucho con nosotros, que nos parecían razonables, que nos parecían que tenían sentido, que nos parecían más allá de un romanticismo, nos parecía que era la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces esa fue una gran inspiración. Y cuando empezamos a pensar la empresa, lo que veíamos es que todo ese mundo de la agilidad está enfocado en la parte más operativa, ¿no? En la parte de ejecución. Y en la parte de management organizacional había un gap ahí que no se llenaba, digamos, ¿no? Como que esas prácticas se quedaban cortas, digamos, ¿no? De alguna forma. Entonces, en ese momento nos encontramos con un libro que se llamaba Maverick, que lo escribió Ricardo Semler y que cuenta un poco la historia de Semco y de cómo fue su transformación hacia una empresa más horizontal, más colaborativa, más participativa. Y esa historia y un poco muchas de las prácticas que surgen en el libro y de las ideas que surgen en el libro nos, nos sirvieron para ver cómo bajar, cómo implementar muchas de las ideas que teníamos en el management, ¿no? Entonces, como que esos dos mundos son los que unimos y los que nos inspiraron para llevar adelante Ten Pines al principio. Eh, y bueno, y después muchas historias de vida, ¿no? Muchos fracasos y muchos sinsabores que te van formando y decís, bueno, estoy seguro que esto es lo que no quiero, digamos, ¿no? Empresas en las que participamos donde no, la calidad técnica siempre se sacrificaba y para nosotros eso era muy importante. Empresas en donde en época de vaca flaca nos ajustábamos el cinturón y en época de vaca gorda también. Entonces era como, ¿y cuándo gano yo? Digamos, no gano nunca. Eh, Empresas en donde había muchas injusticias en cuanto a los sueldos, ¿no? Vos estabas trabajando con un sueldo X, entraba una persona nueva que estaba haciendo lo mismo que vos y ganaba un 50% más que vos, ¿no? Entonces como que todas esas experiencias nos fueron diciendo, che, tenemos que hacer algo distinto porque no está bueno esto, ¿no? Digamos, esa es más la parte romántica, ¿no? Como que nos parecía que no estaba bueno eso. Entonces, Jorge, este libro, ¿en qué momento, en qué año lo leyeron? El de Ricardo Sembler. Yo lo leí. Yo tuve como un primer resumen, creo que en el 2007, por ahí, 2008, y cuando leí el resumen me compré el libro y lo habré leído en 2008, por ahí. Ya, y Tempay la ahí, fundamos en el 2009. en el 2009. Ah, ok, ok. Ya, qué interesante. Y esta parte, ¿cómo inician a armar el proyecto? O sea, lees el libro, formas en el 2000, en el 2009, ¿y qué sucede? ¿Qué fueron las etapas por dónde empezaron? Bueno, hay una parte más comercial quizás, que es, nada, lo primero que teníamos que empezar a conseguir eran clientes. Y bueno, empezamos trabajando freelance para Estados Unidos. Em, Primero empezamos con una idea de, bueno, tratemos de trabajar, somos cuatro founders. Em, Hernán Wilkinson, Alejandro Alfonso y Emilio Guter y yo. Empezamos como un grupo más de trabajo y dijimos, bueno, más o menos estamos alineados en algunas cosas, empecemos a hacer algunos desarrollos y probemos de trabajar juntos. Hicimos un primer proyecto para Estados Unidos que salió bien. Y después empezamos a decir, bueno, más o menos funciona, tenemos estas ideas, filosofábamos mucho y empezamos, por mi parte yo empecé a recorrer
contactos que tenía de empresas que había trabajado antes, como para contarles, bueno, estamos empezando esta empresa, si les interesa outsourcear algo. Y bueno, ahí en alguna de esas que fuimos visitando conseguimos un proyecto que nos outsourcearon y ahí empezamos con otro proyecto. Y bueno, y así en algún momento teníamos bastante trabajo y contratamos a una primera persona, un primer empleado. Todo esto trabajando desde nuestras casas, ¿no? Que ahora suena lógico, pero hace 15 años era algo muy loco, no teníamos oficinas. Eh, y bueno, y así fuimos armando. Y ya desde un principio habíamos dicho, bueno, los números tienen que ser abiertos, digamos, todas las personas que estamos acá tienen que saber cuánto cobran y cuánto ganan los demás. Y repartición de ganancias, un porcentaje de las ganancias se tiene que repartir directamente a a todas las personas que están trabajando. Eso como desde un principio. Al principio, como éramos poquitos, era como bastante fácil, pero después cuando fue creciendo ahí se fue haciendo más complicado, ¿no? Más complejo. Vaya, quiere decir que desde un principio tenían esa claridad los socios para compartir las utilidades, ya pensaban en esta parte de... Y de hecho ahí nace Apodaco. Apobaco, sí. No, Apobaco nace nosotros hacemos todos los años un retiro estratégico, un retiro espiritual, retiro estratégico es mejor la palabra, donde pensamos el año, ¿no? Pensamos un poco qué vamos a querer hacer este año, qué quiere hacer cada persona, a qué proyecto se quiere sumar, eh, qué quiere empezar a empujar, reflexionar un poco sobre algunas cosas que hicimos el año pasado. Y en uno de esos retiros, un ejercicio que pensamos era, bueno, ¿cuál era la esencia de Tempines, ¿no? ¿Cuál era la palabra que identificaba a Tempines? Y empezamos a hacer una de estas estructuras liberadoras, el One Two for All, una actividad similar, de tratar de buscar una palabra, ¿no? Y bueno, primero individualmente, después nos fuimos haciendo grupos y cada vez mergeando. Y al final llegamos a un punto en el que no había una palabra y dijimos, bueno, inventemos nuestra palabra. Bueno, ¿qué palabra inventamos? Y bueno, Apobaco son las iniciales, es como un acrónimo de la A de abierto, la P de participativo, la HO, se escribe con HO, APO, HO de horizontal y Baco de basada en la confianza. Entonces entendimos que esa palabra era la que representaba un poco los valores y- y la esencia de Tempines, ¿no? La apertura, la participación, la horizontalidad y la confianza. Decimos mucho, es como un mantra para nosotros que digamos, cuando tenemos que pensar cualquier cosa, el default es la confianza, digamos. Por default, lo primero que tengo que hacer es confiar. Después desconfiamos, pero primero hay que confiar, ¿no? Entonces, bueno, así creamos esa palabra. Ya, a ver, esta parte que comentas, primero confiamos y después desconfiamos. ¿Cómo es eso? Me llama mucho la atención. Eh, no, a lo que me refiero es otra de las cosas que pasaban en las empresas tradicionales es que vos entrás a la empresa y por default desconfían de vos, ¿no? Tenés que fichar un horario, tenés que avisar cuándo vas a trabajar, te esconden la información, bueno, todo está pensando de que, pues, digamos, no confían en vos, digamos, ¿no? Entonces, por default no confían y tenés que ganarte el derecho de piso, tenés que ir construyendo vos que confíen en vos, digamos, ¿no? ¿Por qué es eso? No sé, digamos, bueno, nada, podemos analizarlo por qué. Pero en nuestro caso lo que nosotros decimos es, bueno, vos tenés la confianza, por default nosotros confiamos. Y bueno, y si después van pasando cosas que hacen que nosotros desconfiemos o que no que desconfiemos, pero bueno, que de repente haya cosas que no puedas manejar, la vamos viendo en el camino, pero por default tenés confianza plena, digamos, ¿no? Y eso cambia un poco el juego. Digamos, nosotros tenemos una creencia de que las personas no van a venir al trabajo a comportarse como chicos o como niños o como niñas o como infantiles y que van a actuar de una forma similar a como actúan en su casa, ¿no? Como adultos responsables.
Esa es una frase que se usa mucho en SEMCO, que es tratar a los adultos como adultos, ¿no? Entonces, Ujú. ese es el default, nosotros te tratamos como adultos. Si no, que yo te tengo que estar controlando los gastos, las horas, a qué hora entras, a qué hora salís, todo eso, es como si fueras un niño, digamos, ¿no? Entonces nuestra forma de pensar es, bueno, por default confiamos. Y después vamos viendo qué cosas hay que ajustar, pero primero si le estás dando a esa persona el espacio para que esté representando a la empresa frente a clientes, y no confías en, no sé, en qué compra puede hacer o a qué hora entra a trabajar, y está complicado, digo, ¿no? Si ya no confías en esas cosas. Entonces, ese es un poco el basado en la confianza nuestro. Oye, ¿cómo abren los espacios para conversar cuando no realmente que desconfíes, sino cuando las cosas están de otra manera? ¿Cuál es la forma dentro de la cultura de ustedes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces tú? Sí. Sí, en general lo que pasa, y creo que eso pasa en todos lados, sí, en la mayoría de los casos, la gente no es mala de por sí, digamos, no hay mala fe en general, digamos, ¿no? Obviamente hay casos excepcionales, pero en general no hay mala fe. El problema es hay problemas de comunicación. Ese es en general el problema, por lo menos que tenemos en Tempines, digamos. Cuando hay diferencias, principalmente son por problemas de comunicación, porque uno entendió una cosa y otro entendió otra cosa, no porque alguien quiera hacer una maldad a otro, digamos, o quiera aprovecharse de otro. En general, eso no pasa. Entonces, hemos tenido un montón de situaciones en las cuales cuando empezás a profundizar o empezás a hablar o empezás a preguntar, te das cuenta de que, bueno, era un tema de comunicación. Por ejemplo, en algún momento nos pasó eh, que nosotros pagamos horas por estudio, digamos, ¿no? O sea que si vos vas a rendir un examen o tenés que, sí, o te tomás un día para preparar un examen, esas horas se pagan, digamos, ¿no? Por examen. Ujú. Entonces una persona entendió que horas de estudio era cuando él estaba estudiando. Y entonces cargaba esas horas de estudio como que eran horas que había que pagársele. Y bueno, no era mala, no era que quería estafar, es que él entendió que horas de estudio era esa. Y bueno, y cuando uno empieza a hablar con esa persona y ve lo que está escrito, y sí, bueno, puede haberse entendido mal. Entonces lo hablas con esa persona, le explicás y te sirve además como feedback para corregir y para hacer un poco más rica la política y más explícita, ¿no? Entonces esas cosas pasan mucho. Lo que buscamos es cuando pasan estas situaciones es tratar de dar feedback y tratar de hablar y de comunicar con las personas. Tenemos un rol que es bastante central para resolver algunos de estos temas, que es el de jardinero. Todas las personas, todos los pinos y pinas en Tempines tienen un jardinero, que es el que o jardinera, que los ayuda a crecer, digamos, ¿no? En la analogía botánica. Ujú. Y el jardinero, jardinera, es un poco el que ayuda a reflexionar a esta persona, a buscar feedback, a si tiene alguna duda de este estilo, tratar de darle las herramientas para que la pueda resolver. De repente, si uno tiene un problema de comunicación o algo que no sabe cómo encararlo, puede hablarlo con el jardinero antes de hablarlo con el pino o con la pina para ver cómo encararlo. Entonces esa persona ayuda un poco a destrabar algunas conversaciones o a generar algunas conversaciones. Es como una especie de mentor, digamos, ¿no? Que cada pino opina cuando entra a la empresa elige. Entonces con esas herramientas, con esos caminos, vamos resolviendo. ¿Y qué se requiere para que una persona sea esta guía, este mentor? Bueno, justo ahora estamos analizando un poco eso. En principio, cuando sacamos el programa, la idea es que sea una persona que esté con un seniority un poquito más alto que el tuyo para que te pueda guiar y darte una visión más adelante, digamos, ¿no? Eh, entonces, esa era como la única restricción. Ahora nos dimos cuenta que hace falta algunos skills más, ¿no? Como de resolución de conflictos,
de comunicación, algún seniority mayor. Entonces justo ahora estamos como viendo un poco, bueno, cuáles son los skills o cuáles son las condiciones que tiene que tener esta persona para que pueda ser un buen mentor, un buen jardinero. Pero va un poco por ahí, ¿no? Para nosotros es muy importante la parte técnica, entonces que tenga un cierto seniority técnico, que sea una persona que pueda manejar la resolución de conflictos, que pueda tener una, una buena comunicación, digamos, ¿no? Entonces esos son algunos de los skills que estamos viendo que va a ser necesario para que las personas que hagan de jardineros o jardineras cumplan efectivamente con ese rol. Claro. Y actualmente la organización tiene 90 colaboradores, me decías. ¿Cuántos jardineros hay actualmente? ¿O es voluntario o se elige? Sí, es ¿Cómo es esta parte? como, sí, es un doble link, digamos. Uno elige y el jardinero me tiene que aceptar. Entonces, en la medida que el jardinero pueda y tenga tiempo y espacio, me acepta, y si no tiene tiempo, ganas, energía o lo que sea, no me acepta y tendré que elegir otro, digamos, ¿no? Entonces se hace una doble. No sé cuántos jardineros seremos ahora, serán, no sé, 20 capaz, una cosa así. Porque hay varias personas que tienen varios jardineros, digamos, ¿no? Varios pinos, como jardinereados. Ok. Pero sí es abierto, digamos, no hay digamos, no es que te tiene que, te tenés que crecer en una jerarquía o algo, sino que te tiene que elegir alguien. Si alguien te quiere elegir como jardinero o jardinera, puede serlo, digamos. Ya. Cuéntame un poco de tu rol actualmente y si también tú eres jardinero. ¿Qué estás haciendo hoy? Sí, sí, yo soy jardinero también, sí, obviamente. Y yo hago ahora, por un lado, hago lo que haya que hacer, lavo baños, plancho, lavo, es que un poco el rol ahora Me imagino que en tu casa también, ¿verdad? Y más que estás casado con una mexicana, ¿no? también, sí, 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 sí. Eh, y lo que hago, bueno, por un lado, nada, yo me veo un poco y el rol es como de un facilitador, ¿no? Como de tratar de ayudar a que las cosas pasen. Hay que estar muy atento, hay que tratar de ayudar a hacer crecer a la gente, de hacer escuchar todas las voces, de buscar motivar, de buscar motivaciones, de buscar proyectos, como es, digamos, es un poco, eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Eso de todo un poco. Y después, por otro lado, otro rol que estoy haciendo es con Ten Pines lo que pasó es que empezó a hacer un poco de ruido en algunos medios, en algunos diarios, en algunas comunidades, y eso llamó la atención de empresas, de gente que quería ver un poco más cómo hacíamos las cosas, por qué funcionaban, y que querían empezar a replicar algunas de esas cosas, ¿no? Más que nada los resultados querían. Entonces, lo que empezó a pasar es que, bueno, eso me empezó a consumir tiempo porque me invitaban a una charla, me invitaban a una empresa y, y en un momento era mucho tiempo, digamos, ¿no? Que me llevaba eso y entonces se nos ocurrió hacer una nueva unidad de negocio que sea dedicado a eso, ¿no? Como de consultoría organizacional, consultoría horizontal, para ayudar a otras empresas a implementar cosas similares a las que hacemos nosotros. No exactamente lo mismo, pero similar. La idea es buscar, en definitiva, hacer un ambiente de trabajo más sano, ¿no? Entonces, ayudar a esas empresas con la experiencia que tuvimos en Tempines a lo largo de estos años, que es más de 10 años, muchas cosas que probamos y que funcionaron y muchas que probamos y no funcionaron, ayudar a que la empresa sea una empresa más sana. No como nosotros, porque nosotros estamos en un extremo, pero sí llevarlo a un ambiente más sano. Y no un ambiente más sano, digo, obviamente porque románticamente o, digamos por convencimiento yo creo que eso es lo mejor, digamos, para el mundo, sino también porque lo que hemos empezado a ver es que el mundo va hacia ese lugar porque
las nuevas generaciones están reclamando eso porque se dan cuenta que es lo que quieren, digamos, ¿no? Organizaciones más sanas. Y por otro lado, porque hay una correlación entre las organizaciones sanas y la performance de la organización, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuanto más sana es la organización, mejor performance tiene. Entonces, todos van a querer una organización que performee bien, y si vos querés una organización que performee mejor, hacela más sana, digamos, ¿no? Entonces es como que es la forma más inteligente de hacer negocios, es una forma más inteligente de hacer negocios, invertirle en eso. Entonces, eh, estamos, ya hace 2 años que estamos con esta unidad de negocio nuevo, y bueno, eso es lo que a mí últimamente me gusta y me entretiene, y es lo que más me apasiona, digamos. Claro. Jorge, cuéntame un poco de todo este proceso. Ahorita estás disfrutando de lo que se sembró, lo que ya están los pinos bien, tienen buenas raíces y tienes buena cosecha, pero sobre todo estás en la implementación, en este viaje, ¿cuáles fueron las dificultades o decepciones? Si algún momento dudaste de esto, que quisiera saber un poco más de la historia y si hay algo que sea muy relevante, que te haya impactado y te haya marcado como cosas de fracaso. Sí, a ver, dudar, creo que no dudé nunca, porque por un lado soy una persona que siente que eh, el esquema colaborativo, o sea, creo realmente en la sinergia, ¿no? Creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor si se hacen en conjunto, y de vuelta, no por un tema romántico quizás también, porque bueno, porque puede ser algo más de personalidad, pero también por convencimiento, ¿no? Por resultados, creo que generan mejores resultados. Entonces, como que siempre eso es lo que creo, digamos, ¿no? Entonces nunca dudé de eso, de un esquema así colaborativo, que va a generar un resultado mejor. Ahora, después, problemas y fracasos, y sí, tuvimos un montón. Tuvimos situaciones difíciles. eh, bueno, una de las cosas, creo, más difíciles la estamos viendo ahora, y que es la pandemia, digamos, que ahora estamos saliendo un poco. Para nosotros fue muy dura, no tanto por el tema económico, sino más bien por el tema psicológico. Nuestra cultura está muy construida sobre la cercanía física, sobre Presencial. la presencia, sí, y eso nos mató. En un momento no sabíamos bien cómo resolver eso, ¿no? Más que nada al principio. Si bien nosotros teníamos un esquema fuerte de remotismo, en el cual teníamos una política de home office libre, digamos, o sea, vos podías hacer home office cuantas veces quieras, cuando quisieras. eh, digamos, en general la gente iba a la oficina, nos veíamos ahí, íbamos construyendo mucho ahí, digamos, ¿no? Y cuando se cortó eso, fue muy duro. Mucha gente perdió la magia de estar ahí, y todo lo que iba surgiendo en el día a día. Entonces, uno de los grandes desafíos, que lo estamos viendo todavía y que no puedo saber cómo va a terminar, es esto, ¿no? Es la pandemia, y cómo lidiamos con la presencia física. De hecho, va a ser un gran tema ahora en nuestro próximo retiro, de pensar cómo vamos a querer hacer la empresa. Vamos a querer hacer una empresa presencial, no híbrida, remota, y cómo hacemos para seguir manteniendo esa magia que teníamos de antes, digamos, ¿no? Ese es un gran tema que tenemos ahora. Fíjate que en el caso de nosotros y en el área administrativa, porque mi empresa está enfocada en el campo, ¿no? En la parte, hacemos genética de semillas de papaya, acá en México. Y yo, estamos en Guadalajara y la operación está en Colima. No sé si ubiques un poco México, pero en la parte administrativa, en la pandemia fue que ellos aceptaron trabajar de forma remota y de hecho cuando dijeron vamos a regresar, ya no querían regresar. Entonces, al revés que ustedes, nosotros también trabajamos de manera presencial, pero era así como
flexible y cada equipo se ponía de acuerdo. Pero ahora lo que yo veo es que entró en una dificultad. Yo ya no quiero ir a la oficina. Entonces, al final se han puesto de acuerdo, pues, en esta parte administrativa, pero sí que generó esta parte que tú dices, bueno, ¿y cómo va a ser? Ya me preguntaron, ¿cómo va a ser? Pues como ustedes quieran que se haga. Sí, 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 sí. ¿Cómo se sienten bien? Entonces, en esa parte creo yo que sí genera y sobre todo es que empiezas a dudar si qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el modelo de gestión? Y yo creo que ustedes entraron en esto. Es así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, no, y te das cuenta que también ganás mucho tiempo, ¿no? Sin ir, si no vas a la oficina. Bueno, en México, por lo menos en el DF, los tiempos de Traslado. traslado son largos. Acá, bueno, casi en cualquier ciudad, ¿no? Más o menos grande, tenés ese problema. Entonces te das cuenta que de repente ganaste 2 horas, o 1 hora y media, o 1 hora, o que ganaste a almorzar con tu hijo, bueno, y todo eso decís, y ahora si voy a ir lo pierdo, bueno, no es necesario todos los días, bueno, y entonces, nada, hay que encontrar un espacio. También nos pasó que hay gente que se fue a vivir a provincias de Argentina, entonces ya, bueno, ya definitivamente no va a ir ni una vez por semana, digamos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y qué hacemos? Seguimos manteniendo esa gente, seguimos trabajando de esa forma. No, se abre un panorama que para mí no es algo eh, no es un quiebre, sino es una aceleración, digamos, ¿no? Ujú. Entonces iba a pasar, solo que se aceleró eso. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es cómo, qué esquema buscar en donde todos estemos satisfechos y encontremos nuestro propósito más resuelto, digamos, ¿no? Ese es un poco, la verdad, la realidad. Así que ese es uno de los grandes desafíos. Después, otro gran desafío que tenemos y que tuvimos, ahora estamos medio estabilizados ya, pero igual con mucho trabajo por hacer, es todo el tema de género y de igualdad de género y de diversidad, digamos, ¿no? Nuestra industria es una industria donde predominan los hombres, es ingeniería. eh, las universidades, por lo menos acá en Argentina, eh, son mayormente hombres y bueno, y tuvimos que retransformarnos y repensarnos y hacer todo un trabajo bueno, nosotros como hombres de repensar nuestras masculinidades y después de dar espacio también a las mujeres, y de entender cierta sensibilidad que no teníamos. Y bueno, eso también fue todo un trabajo y fueron muchas discusiones. eh, Nosotros en particular en Tenpay somos muy críticos y muy discutidores, digamos, por la cultura también bueno, Argentina y de, Y de Buenos Aires y de más, ¿no? Buenos Aires, porteña. Y además la cultura de Tenpay es así, es como nosotros tomamos decisiones por consentimiento, donde uno hace una propuesta y busca objeciones a esa propuesta, es como que todos están atentos a ver qué objeciones tienen, digamos, ¿no? Y estás como ese debate, ¿no? Como en el foro. Y bueno, y con estos temas de diversidad y de género hubieron discusiones calientes, digamos, bien interesantes, filosóficas, pero fuertes, que interpelaban mucho a mujeres, porque ellas vivieron muchas cosas de primera mano. Entonces, empezamos hace, sí, más o menos 2 o 3 años un camino, creamos un grupo de trabajo de diversidad y género que empezó a llevar prácticas y políticas, a escribir un código de conducta, después, bueno, un montón de charlas, trabajamos mucho el tema de la comunicación y del feedback, y bueno, nada, todo tiene que ver con todo, pero ese tema fue algo que nos atravesó y fue un cambio, yo creo que eso nos hizo un antes y un después en la cultura, ¿no? Me gustaría que nos detengamos un poco en esta parte de la toma de decisiones que hablas de por consentimiento y donde buscas objeciones. Un poco de la dinámica y si tienes alguna historia que compartir
¿Cómo es que lo haces y lo vives? En el caso tuyo, ¿no? Algo más reciente o que tengas así. Sí, sí, hay varios. Bueno, el consentimiento es divertido porque, bueno, yo te contaba que nosotros empezamos la empresa en 2009. 2009 no había nada de todo esto, digamos. Reinventing Organization no existía, no existía Corporate Rebels, o bueno, por lo menos no era tan popular. Reimagina menos. Bueno, había un montón de cosas que no existían. La sociocracia existía, ¿no? Porque Ujú. es viejita, pero bueno, creo que SOFA todavía no existía, o bueno, no era muy conocida la sociocracia, y nosotros de alguna forma llegamos a esta idea de, bueno, tomamos decisiones mientras que no haya un menos uno, que nosotros le llamamos menos uno. Eh, que era un menos uno, bueno, es alguien que estuviera en contra de eso, digamos, ¿no? Ok. Y después yo conocí la sociocracia 2016, 2017, por ahí, y dije, wow, esto es muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Y ahí me sorprendió como que, bueno, por distintos caminos llegaste a la misma solución. Y bueno, ahora yo digo que la toma de decisiones es por consentimiento, porque entiendo que hay mucha gente que ya entiende lo que es consentimiento, pero originalmente no tenía ese nombre, nosotros no la conocíamos así, pero bueno, funcionaba muy parecido. Y la idea es que, bueno, una persona presenta una propuesta y en la medida que esa propuesta no tenga objeciones fuertes, se aprueba. Si hay una objeción fuerte, lo que se hace es tratar de entender esa objeción e incorporarla en la propuesta original para generar una nueva propuesta que tenga en cuenta esas objeciones, ¿no? Un ejemplo que para mí es muy, muy lindo y muy emblemático tiene que ver con, nosotros tenemos acá en Argentina, un plan médico, un seguro médico, vamos a decirle, no funciona acá en Argentina como un seguro, pero para internacionalizarlo, para que se entienda, es como un seguro médico. Y tenés planes, ¿no? Tenés el plan uno, el plan 2 y el plan 3. Obviamente el plan 3 es más caro, pero te cubre más cosas y el plan uno te cubre menos cosas. Entonces, en un momento dijimos, bueno, teníamos el plan uno, todos tenían el plan uno, y en un momento dijimos, che, bueno, hay gente que, digamos, cuando vos vas creciendo en edad o tenés una familia y tenés hijos, qué sé yo, te sirven los otros planes porque te abarcan más cosas, ¿no? El plan 2 por ejemplo, te abarca más cosas. Entonces decíamos, che, bueno, yo voy a tener un hijo y me gustaría tener el plan 2, pero obviamente es más caro. Entonces, ¿cómo hacemos para discutir, cómo hacemos para crear una política donde yo pueda tener ese plan 2 que quiero tener? Y entonces, bueno, empezamos a charlar, bueno, yo voy a hacer una propuesta donde todas las personas que tienen hijos van a poder tener el plan 2, ¿está bien? Ok, bueno. Y entonces estábamos armando esa propuesta y entonces hay alguien que tiene alguna objeción, bueno, surge una persona que dice, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo un problema X, ¿sí? De salud, que a mí me serviría tener el plan 2. Entonces, si estás poniendo que es solamente para hijos, yo voy a quedar afuera y a mí la verdad que me sirve ese plan, lo necesito. Ok, bueno. Entonces vamos a poner los que tienen hijos y los que tienen esta enfermedad. Eh, entonces, nada, ¿alguien tiene alguna otra objeción? Bueno, sí, yo tengo una objeción. Bueno, ¿qué problema tenés? Bueno, yo no estoy en ninguno de estos dos grupos, pero tengo 40 años y a partir de 40 años a mí me sirve porque me cubre este estudio que necesito hacerme. Bueno, y así lo que íbamos viendo es que, nada, a medida que íbamos rearmando la propuesta, como que tampoco no encontramos un filtro que sirviera para todas las personas que necesitaban ese plan 2, ¿no? Entonces, alguien iluminado en algún momento dijo, ¿por qué no hacemos, pensando en esto de basado en la confianza, ¿por qué no hacemos que el criterio sea que la persona que lo necesita lo pide? Entonces, el que lo necesita lo pide, el que no lo necesita no lo pide. Y bueno, lo primero que uno piensa es, bueno, lo van a pedir todos por las dudas. Y no lo piden todos, no lo pidieron todos. Y funciona así, tenemos el plan con el que vos entras, es el plan uno y si vos necesitas, porque considerás que necesitas el plan 2 por lo que sea, vas, levantás la mano, te actualizan el plan 2 no tenés que justificar por qué, porque también como es un tema médico, no tenés que justificar por qué, y se te hace un upgrade al plan 2.
Y entonces ahí eso para mí es emblemático porque primero funcionó con esto del consentimiento y de las objeciones y de integrar las objeciones. Y por otro lado, es una política que se basa en la confianza, en confiar que la gente tiene la suficiente madurez para pedir el plan cuando realmente lo necesita y no por abuso, digamos, ¿no? Y si vas a ver los números, no todos tienen el plan DOP, solo lo tienen las personas que lo van necesitando, ¿no? En este caso, Jorge, como un ejemplo muy claro y preciso, tiene un impacto para todas las organizaciones. ¿Cómo es la dinámica cuando tiene un impacto? ¿Participan todas sus voces o hacen equipos o hay un coordinador por equipo? ¿Cómo es en el caso de ustedes? En este caso que tiene impacto para todos. Claro, en este caso nosotros tenemos mensualmente una sesión, una reunión que le llamamos reunión de roots, porque son las raíces, digamos, Ujú. donde ahí se llevan propuestas que atañen a toda la organización. Esta propuesta fue una propuesta que se presentó en esta reunión de roots, donde se discutía entre todas las personas que estaban ahí. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? En la reunión de roots se plantean cosas que le van a impactar a todas las personas. Después hay grupos de trabajo específicos para determinadas cosas. En general, lo que pasa es que de esos grupos de trabajo, cuando tienen propuestas que van a tocar otras cosas o que son más amplias, ese grupo de trabajo lleva esa propuesta al grupo de roots, digamos, ¿no? A la reunión de roots. Y después internamente resuelven los problemas que tienen que resolver internamente, digamos. Sí. Ya. Me gustaría que me compartas un poco también la parte de cómo es el reparto de utilidades. No recuerdo el porcentaje, no sé si están en el 30 o en el 50. Me sorprendió mucho cuando nos fuimos, por cierto. ¿Y por qué llegas al 50 y no al 30? ¿Y cómo es? Porque se me parece, voy a decir una expresión, no un poco exagerado, pues las razones ustedes las tendrán, y si tiene un impacto financiero esto, o cómo es en esta parte de tú como la parte de accionista y los socios, cómo lo ven y cómo llegaron a ese acuerdo, ¿no? Sí, sí, es el 50. eh, ¿Cómo llegamos a ese número? Un poco por ensayo y error. Como que fuimos probando desde el inicio, esta política la tenemos desde el inicio. Y entonces desde el inicio fuimos probando y fuimos viendo qué número nos permitía dar una repartición que nos parecía razonable, digamos, ¿no? Al principio no teníamos nada, la empresa no generaba mucho margen, con lo cual repartíamos todo, después empezó a dar un poco más y ahí dijimos, che, bueno, tendríamos que tener una parte para los accionistas, porque si en algún momento también la empresa recibe inversión o accionistas tienen que tener dividendos, y entonces ahí surgió, bueno, deberíamos tener, no podemos repartir todo, tiene que haber una parte y fuimos probando, también tiene que haber una parte para reinversión en la empresa, entonces también tenemos una parte de reinversión, del otro 50% que no repartimos, una parte son dividendos y otra reinversión, y así fuimos llegando a ese número, ¿no? Un poco por ensayo y error. Eh, y yo lo veo un poco como, digamos, lo entendemos nosotros como que es lo más justo, digamos, ¿no? Digamos, es el esquema más justo. Que a las personas que están trabajando tiene sentido que les llegue una parte de las utilidades de la empresa porque es en lo que están trabajando esas personas, digamos, ¿no? Entonces, esa parte está representada por ese monto. Y bueno, lo que hacemos nosotros es repartirlo, lo que también hacemos nosotros es buscar de repartirlo de una forma justa, ¿no? O sea, tratamos de separar igualdad de justicia, ¿no? En algunas cosas la igualdad funciona, pero en otras cosas la igualdad puede ser injusta. Entonces, nosotros buscamos un esquema de repartición justa. ¿Qué significa, digamos, ¿no? Porque em, de repente vos tenés una persona que tiene un año de antigüedad en la empresa y tenés otra que tiene 15 años en la empresa y 5 años más en la industria, digamos, ¿no? Entonces, si esas dos personas reciben la misma cantidad, y eso sería injusto. Si eso fuera igualitario, eso sería injusto. Entonces lo que buscamos es una repartición
en donde se tenga en cuenta la antigüedad en la empresa, el seniority de esa persona, la cantidad de tiempo que le dedicó a la empresa, que trabajó en la empresa durante el año, y una cuarta parte que sí es igualitaria, ¿no? Y entonces con todos esos criterios se arma como una fórmula donde al final eso te da un peso, que es lo que te corresponde a vos de ese monto total de ganancias. Y eso es importante, que digamos, la relación es directa. A partir de ese número, es directamente, si la empresa hace más plata, a vos te llega más, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos parecía que era importante que pase, que sea directamente proporcional a las ganancias de la empresa y que sea transparente, que vos puedas ver realmente cuánta ganancia tiene la empresa. Eso es un poco. Y la base lo que tienen como igualitario es la cuarta parte y lo demás lo dividen en el tiempo, en Sí, la en realidad hay experiencia, la pesos. industria. Cada uno tiene pesos. La parte igualitaria no recuerdo qué peso tiene, pero no es un 25% de esto, no. No. Ok, Es un pedacito más chico, creo. Eh, ok. igual esa fórmula la revisamos todos los años. La idea es revisarla y ajustarla todos los años. Y creo que en esta parte que tú dices igualitaria con lo justo, como que hay una confusión y yo creo que yo he caído también con eso cuando es justo y igualitario, ¿no? Y te quiero compartir algo, nosotros quitamos las comisiones sobre las ventas y dejamos puro salario. Y eso tiene más o menos un año que sucedió. Y obviamente que los vendedores creo que no sé si estén muy felices. Tú en esa parte, ¿cómo lo manejas? Sí, y nosotros lo resolvimos fácil, no tenemos vendedores. Ahí es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, acá yo digo que todos vendemos, ¿no? Vende investigación y desarrollo, vende finanzas, vende producción, pero ¿cómo? Tienen un salario en dependencia de su rol de responsabilidad y compromiso, así es. Güey. Ya estamos vinculando el tema del salario, ¿no? Y quisiera también como hablar de estos dos temas de la parte del salario y cómo lo hacen. Y dices, oye, es que yo no tengo vendedores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que tiene un vendedor, ¿no? Sí, sí, una de las cosas que charlamos mucho al principio era esto, ¿no? El rol de los vendedores, y el vendedor tiene que vender, y entonces ahí es donde va un poco a veces en detrimento de la operación. Entonces, a mí me pasaba que yo trabajaba en empresas donde, bueno, había vendedores y yo era desarrollador, y el vendedor vendía algo que era imposible de desarrollar, pero porque tenía sus comisiones y tenía sus metas, y después a mí me caía ese proyecto y yo tenía que decir, no, esto no se puede hacer, o tenía que estar corriendo yo, y entonces era como eso generaba un conflicto siempre con los vendedores, con el área de venta, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no puede haber vendedores, la persona que va a ejecutar es la que está vendiendo y después cuando termina de vender se pone a ejecutar, digamos, ¿no? O sea, lo que vos vendés es lo que vos haces. Si no, así vas a vender algo que tenga que ver con lo que vos podés hacer, digamos. Y también el tema de las comisiones completamente sacadas, digamos, no va a haber comisiones por venta, porque entendemos que todos estamos acá en el mismo bote y todos vamos a hacer lo mejor para que este bote avance, digamos, ¿no? Entonces, ok, yo vendo, pero si vendo es porque tengo un equipo con el que voy a poder hacer algo, digamos, ¿no? Entonces, no puedo vender solo. Entonces, está bien. La otra persona no vendió, pero está ayudando a ejecutar. Entonces es como que no nos cerraba el tema de las comisiones. Y para vender tenemos también un equipo, digamos, de estos equipos cross funcionales, digamos, eh, que participan las personas que están interesadas, ¿no? En participar en el círculo de ventas. Ahí yo es uno de los círculos que estoy también más activos. Eh, y lo que hacemos básicamente es esto de cuando viene un proyecto o un cliente que está interesado, preguntamos si hay alguien que quiera sumarse a este proyecto, que le interese este proyecto. Y hacemos algo parecido a lo del consentimiento, ¿no? ¿Hay alguien que esté interesado en esto? Si no hay nadie que esté interesado, no lo podemos tomar. Ya está, no lo tomamos. Si hay gente que está interesada, lo sumamos a la preventa y hace la preventa y se trata de vender ese proyecto. Pero definitivamente, si no hay gente interesada, no forzamos a meter gente a ese proyecto. Y por otro lado,
ahora estamos en una situación, y ya hace varios años, en la cual no necesitamos ir a buscar clientes porque vendemos mucho de boca en boca. Eh, por la particularidad de nuestra cultura digamos, y el compromiso que genera la gente, eso hace que la rotación sea baja, eso hace que los clientes estén muy contentos con que la rotación sea baja, con lo cual los clientes están, digamos, súper contentos con eso, ¿no? Hay veces que hay gente de Tempines que tiene más años que la misma gente, que la gente propia del cliente, digamos, ¿no? Entonces, para el cliente eso es mágico, ¿no? No sé qué están haciendo, pero síganlo haciendo, digamos. Entonces, eso obviamente cuando la gente de los clientes se va a otras empresas o cuenta a otras empresas, le llegan buenas referencias y en general vienen a buscarnos. Entonces no necesitamos tener clientes, vendedores que vayan a golpear puertas y eso, el mismo trabajo nuestro es el que se vende, ¿no? Ya. Oye, me gustaría que nos pasemos a esta parte del talento. ¿Cómo integras nuevo talento y una cultura como la Argentina, que es similar a la de México, que vienen todos de una manera convencional, aunque sé que dentro de tu giro de la industria hay mucho tema de ágil, Scrum y de todo este tema? ¿Cómo es que lo hacen ustedes y cómo facilitas para filtrar quién sí entra a la cultura, no? ¿O desde el inicio ya confías con las personas? No, sí, tenemos un proceso de recruiting, digamos. ¿A eso te referís? ¿A Sí. cómo somos gente? Sí, tenemos un proceso de recruiting. Bueno, el proceso de recruiting es una de las cosas que estuvo inspirada en Semco. Eh, el proceso de recruiting tiene tres pasos. El primer paso es digamos, traer a la persona y contarle un poco de qué se espera de esa persona, qué proyectos hay, conocerla, ver si tiene cierto fit. eh, y una vez que eso pasa, el siguiente paso es una entrevista técnica. Se le envía un ejercicio a la persona, esa persona lo resuelve, vuelve a la empresa, se le hace como una especie de desafío, se lo challengea técnicamente, se le hacen críticas y se le piden cambios, qué sé yo. Tiene que defender ese ejercicio y si ese ejercicio, si esa parte técnica sale bien, la tercera entrevista es una entrevista grupal. Y ahí es donde invitamos a todas las personas que quieran a sumarse a esa entrevista para elegir a la persona, ¿cómo se dice? Para participar en la elección de la persona. Y ahí se hace de vuelta esto del consentimiento, ¿no? Bueno, termina la entrevista a la persona, hay alguien que está fuertemente en contra de contratarlo, hay alguien que ve algo que no le cerró, tiene algún comentario fuerte o algo que haga que esto no siga. Y ahí por lo general nadie dice, no, no me gustó la camisa que trajo, digamos, ¿no? Lo que se hace es, lo que pasa, lo que puede pasar es hay varias personas que ven algo, o que saben algo, o que conocen algo, o que vieron algo que dicen, y la verdad que a mí no me cierra por esto, por esto, por esto, sí, a mí tampoco. Entonces, cuando pasa algo, es algo más de varias personas. Y si eso, si no hay ningún menos uno fuerte, ninguna objeción fuerte, se contrata a la persona. Pero hay, qué sé yo, es una entrevista con 40 personas, digamos, ¿no? Entonces hay 40 personas mirando, 80 ojos y ahí se evalúa el fit cultural y pasa un primer gran filtro. Entonces, ese es un poco el proceso. Es un proceso que lleva tiempo, digamos, que sale caro porque son muchas horas de gente que está dando vuelta, pero que creo que es bastante efectivo porque la gente elige con quién quiere trabajar y también va estando mucho más atenta de tratar de buscar que las personas que se sumen tengan un fit cultural y estén alineadas a la cultura. Y bajo este proceso, ¿qué tanto se lleva el tiempo? ¿Un mes, 2 meses, 15 días? ¿O depende el rol de que tenga dentro de la organización? No, no, y entre un mes y 2 meses puede llevar, sí. Un mes, en general lleva un mes. Sí, Un en mes. general lleva un mes. Claro. No es tanto, pero bueno, Pues es es un mes. es un mes, sí.
sí. ¿Y qué efectividad has tenido? ¿Cómo lo puedes medir? ¿Tienes algún KPI o que dices, oye, de 10, pues la verdad con esto nos va mal el 10%? ¿O No, realmente no hay una sí. interpretación de esto? No, esa está buena. Eso quisimos hacerlo en un momento, pero no le encontrábamos una utilidad para nosotros interna, ¿no? Lo que nosotros usamos como más métrica, digamos, que nos da feedback de cómo estamos trabajando es la rotación. O sea, la rotación en general, digamos. Si, qué sé yo te podría decir de los 12 años, de todas las personas que vinieron a Ten Pines, despedimos a 3 personas nomás en todos estos años. Entonces, el proceso de recruiting debe ser más o menos bueno, porque no tuvimos que echar a mucha gente, digamos, ¿no? Eh, la rotación es baja, con lo cual también, digamos, eso implicaría que el proceso de recruiting está funcionando más o menos bien. Entonces, como que estamos tranquilos de que confiamos en nuestro proceso de recruiting y confiamos después en nuestra cultura en el día a día porque hace que esas cosas sean bajas, digamos, ¿no? Perfecto. Jorge, tengo muchas preguntas, pero quiero pues, ser respetuoso con tu tiempo también. En el tema de la cultura, ¿cómo hay una valorización o realmente eso tampoco no lo miden? Esta parte de la filosofía y cultura dentro de la organización. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, no, la cultura, no la medimos así en un sentido eh, estricto de medición, digamos, ¿no? Lo que sí tenemos tenemos como nosotros le llamamos un radar de siete, son 8, creo, 8 o 9 aspectos que nos interesa medir en cómo estamos y que los revisamos al menos una vez por año, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, qué percepción de, de toma de decisiones colaborativa tenemos, cuán bien están los salarios, cuán interesantes son los proyectos, cómo es la imagen y reputación de la empresa, comodidad laboral. Digamos, tenemos un radar con todas esas aristas y eso votan todas las personas. Y después lo más interesante son las charlas que se hacen a posterior de eso, ¿no? Y lo que buscamos es, bueno, obviamente que esos números sean altos, pero generar espacios para conversar sobre, bueno, por qué podríamos llegar a estar mal en esto, por qué bajamos un punto, o por qué hay dos grupos separados, uno que vota todo 10 y otro que vota todo 1, y para tratar de entender un poco qué tensiones hay. Eh, Eso es lo que hacemos un poco como para medir a ver cómo estamos. Eh, pero bueno, eso, digamos, más que eso no. Y estamos bien, creo que nos alcanza eso, ¿no? Como medición. Y esto no tiene ningún tema adicional a bonos o compensaciones. Todo el reparto de utilidades es 50 y de ahí ya no hay más en esta distribución que... Digamos, el bono por performance está reflejado en tu sueldo. Si vos vas creciendo profesionalmente, tu sueldo va a ir aumentando. Si no, no, digamos. Y el bono es por estar participando en la empresa y por haber trabajado en la empresa y porque la empresa dio ganancias, digamos. No está en condición de eso. Sí, eso es una diferencia importante. Ya, qué bueno que me lo comentas porque tenía como esta duda ahorita que lo comentabas. Y ya pasando al tema de los salarios, ¿cómo se manejan y cómo es, si es algo práctico, complicado? Si yo trabajo 10 Alpines, ¿cómo es? Yo pido el salario, ¿cuál es la manera que usted lo hace? Bueno, nosotros tenemos una política de salarios abiertos, ¿no? De números abiertos, donde todas las personas conocen los salarios de todas las personas de la empresa. Y bueno, cuando vos entras a Ten Pines, lo primero va, no lo primero, pero digo, una de las cosas que se definen es, bueno, en base a tu seniority, vamos a ver qué otra persona tiene seniority similar y la oferta de salario es la misma que esa otra persona, digamos, ¿no? Entonces ya ahí, a partir de ahí, eliminás por lo menos por diseño
el gap salarial entre hombres y mujeres, la diferencia salarial cuando tenés dos personas con el mismo rol, la negociación esa que uno negoció mejor que otro, digamos, todo eso lo eliminás y es algo que queríamos que no existiera, digamos. Entonces, una vez que entras a Tempine, tenés el mismo salario que una persona que tiene tu mismo seniority. Y después, lo que vas haciendo es, tenemos en el año 3 instancias en donde vos podés presentarte como con una propuesta para aumentar tu sueldo. Entonces ahí es como una inversión del control. En vez de tener un jefe que te diga, bueno, vos te mereces un aumento, lo que hacemos es la persona cuando cree que corresponde, se propone. Para que pase eso, la persona tiene que hacer un proceso de reflexión, ¿no? De introspección, y eso lo hace con el jardinero que hablábamos antes, con la jardinera. Entonces se junta con esta persona y, bueno, lo challengea como para ver, bueno, te vas a presentar, por qué creciste, cómo creciste, qué ves de distinto, qué porcentaje crees, qué estás haciendo que antes no hacías. Entonces, con todas esas preguntas, la persona como que arma su caso, arma su propuesta, la lleva a esta sesión y en esa sesión se presenta, digamos, la propuesta de aumento. En general uno pensaría también, ¿no? Como, bueno, van a ir todos a proponerse y no pasa eso. La gente es bastante consciente, incluso hay gente que ha rechazado aumentos de sueldo, ¿no? Que es uno de los casos que salió en la BBC y que contaban. Entonces, esto genera como una presión de pares sana en donde la gente se siente responsable por el sueldo que está ganando y entonces siente que tiene que responder ante las otras personas y que si va a pedir un aumento de sueldo tiene que haber un racional detrás de eso, ¿no? Sin contar, en el caso de Argentina, el aumento por inflación. El aumento por inflación va por otro lado y es para todos por igual, porque la inflación le afecta a todos por igual. El crecimiento profesional es individual y ahí es cada uno como va creciendo, digamos, ¿no? Entonces así funciona un poco en Tempais. Hay algunas conversaciones que son difíciles, o bueno, obvio, como todo. eh, Qué sé yo. Hay de todo, hay síndrome de impostor, hay de todo, ¿no? Pero es más sano tener los números abiertos y que la gente cuando percibe que está creciendo, que lo manifieste de alguna forma, porque si no va a estar frustrada, digamos, ¿no? Claro, y sucede, ¿no? En el día a día, y yo lo veo en la organización. Jorge, ¿cómo ves y cuál es tu visión para los próximos 5 años, 10 años a 10 Alpines? La visión de Ten Pines en los próximos años. Bueno, y estamos justo, como te contaba, en un punto de inflexión, creo. Eh, Creo que vamos a ir hacia una organización híbrida, ¿no? Como se está viendo, creo que no va a funcionar algo 100% remoto. Creo que vamos a necesitar espacios y creo que la humanidad y la gente en general va a necesitar espacios, digamos, no va a funcionar algo 100% remoto. Vamos a tener que encontrar el balance. Imagino que van a empezar a salir más unidades de negocio y más spin-off. Eso creo que va a estar bueno. Porque también me parece que una forma de que esto escale es como de a grupos no tan grandes, ¿no? Nosotros ya si estamos llegando a las 100 personas, es un grupo bastante grande y podría seguir creciendo, pero me parece que quizás lo más interesante sería como que surja un nuevo spin-off, que obviamente tenga los mismos valores, esté relacionada, esté en contacto con Tempines madre, pero que tenga cierta autonomía para algunas cosas, ¿no? Entonces me imagino como una especie de algo así orgánico como celular, ¿no? Como que tenés una célula, otra célula, se replica y así va creciendo. Eso me imagino que es un poco el futuro de Tempine si sale todo bien y si seguimos creciendo y si sale todo esto, qué sé yo. Si no sale ninguna cosa rara en el medio, ninguna otra pandemia, no sé, qué sé yo. Bueno, ya no sabemos. Y quisiera ya ser respetuoso con tu tiempo, que ya nos pasamos. Eh,
¿Qué recomendarías tú a las personas que tienen interés en estos temas de principios de autogestión? No importa el modelo, el estilo de gestión. Y si esto también vamos a contribuir algo en Iberoamérica, o es un tema de moda, tanto Argentina, México, tú conoces México también. No, a ver, no creo que sea algo de moda, me parece que es algo que se está gestando. Digamos, hay un cuestionamiento a la forma de trabajar, a la forma tradicional del trabajo, a muchos de los valores jerárquicos que se tenían. Entonces hay un cuestionamiento, las nuevas generaciones están cuestionando, las nuevas generaciones son más críticas. Hay muchos problemas que ya se resolvieron a nivel humanidad que no tenemos más, entonces eso te hace poder pensar y poder tener espacio para atacar otros problemas. Entonces me parece que está lejos de ser una moda, me parece que es un nuevo paradigma, es una nueva forma de hacer las cosas y para mí va a ser mainstream, digamos, ¿no? El tema de participar más, de tener más transparencia, de colaborar, de tener más presente, de elegir el trabajo por el propósito, no tanto por la plata. De vuelta, no por un tema romántico, sino por un tema más de, ahora a la gente le importa más encontrar su propósito y sentir que lo que está haciendo tiene sentido, ¿no? Quizás en otras épocas, no quiero, no quiero atacar a nadie, ¿no? Pero quizás en otras épocas había otros movimientos, qué sé yo, la religión, otras cosas que daban respuestas a algunas preguntas de la humanidad y ahora esas respuestas ya no satisfacen tanto como antes y entonces, bueno, hay otras necesidades. Eh, entonces me parece que el mundo va para ese lado, ¿no? Va para ese lado. Y me parece que es un lugar más sano, mucho más interesante, donde se pueden hacer cosas mucho más grandes, mucho más sustentables, ¿no? En el tiempo, porque también las formas que veníamos teniendo, que veníamos viendo, no son sustentables, en el sentido de estamos quemando los árboles que nos dan el oxígeno, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento se van a acabar si no hacemos algo. Entonces, no es sustentable una economía así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos dando más cuenta, esperemos que estemos a tiempo aún, no sé, pero me parece que que no es una moda, digamos, ¿no? Es hacia dónde va. ¿Y qué mensaje podría dar? Nada, yo siempre cuento eh, la frase esta de Galeano que a mí me gusta, de eh, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Los que ya me escucharon, capaz que ya la escucharon varias veces, pero realmente pienso que cuando uno está en estas situaciones, tiene que empezar pensando en acciones pequeñas, ¿no? Digamos, si todos nos ponemos a hacer acciones pequeñas, mucha gente, y bueno, así eventualmente vamos a cambiar el mundo. Entonces, el mensaje sería, quizás a uno lo abruma ver todo esto, qué sé yo, todo lo que contaba, los números abiertos, la toma de decisiones, bla, 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 y decir, wow, me explota la cabeza, no voy a poder hacer nada, me voy a mi cubículo y sigo trabajando. Y bueno, hay que buscar los baby steps, digamos, ¿no? Los pasitos pequeños, los pasitos de bebé, para empezar a generar y atraccionar. Empezar con cositas chiquitas todos los días, pequeñas cosas, y ir haciendo algo iterativo incremental, ¿no? Y ahí está la clave para mí. Hay que empezar con algo. Hay que romper esa barrera, empezar con algo chiquito, chiquito, cada vez más grande, más grande, más grande, generar un efecto así dominó y eventualmente te vas a encontrar formando parte de algo más grande que está generando más impacto, ¿no? Así que no tengan miedo y busquen lo más chiquito para empezar y no paren. Bien, Jorge, pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? ¿En dónde estás activo en las redes? Si alguien En quiere Twitter, conversar con... sí, principalmente. Bien, Jorge-Silva, ahí estoy. bien, pues Jorge, pues muchas gracias, te agradezco mucho. La verdad, un gran episodio, un buen conversar. Y seguramente que si vienes en México, nos vemos acá. Y si yo voy a Argentina, pues te veo allá. Y tenemos cosas en comunes. Así que eh, seguramente que nos vamos a ver. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación y por el trabajo que estás haciendo acá, también por la chamba que estás haciendo de recopilar todo esto. Era algo que se necesitaba, así que no pares. Bien, historias como tú, la gente las quiere escuchar.
Bueno, Chao. nos vemos, Pancho. Sale, gracias. Bye. Mi aprendizaje. ¿Cómo repartir el 50% en la organización de manera justa e igualitaria? Creo que siempre me ha llamado la atención de cómo poder compartir más la riqueza, lo cual me sorprende cómo lo hace Jorge y su organización, lo cual lo valoro y lo aprecio. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas y aproveches para que te suscribas a nuestro newsletter de cada semana, donde comparto mi reflexión y tips de autogestión.